terminamos con la última parte del artículo del periódico Voz Popular que narra la historia del movimiento obrero organizado en El Salvador durante el siglo XX. Las generaciones presentes todavía gozan de las conquistas laborales, obtenidas por la lucha incansable de los obreros que dieron esas grandes batallas. Marchar el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, debe tener un gran significado para la clase trabajadora salvadoreña. Debemos recordar cómo los dirigentes de la clase obrera, al igual que el mitológico Proteo, que tenía la virtud de cambiar oportunamente de formas, buscaban las maneras de salir airosos en cada lucha. Así fue como la persecución implacable, en 1946, crearon el Comité Coordinador del Movimiento Sindical, después el Comité Pro Confederación de Trabajadores, posteriormente, en forma clandestina, fundaron el Comité de Reorganización Obrera Sindical, CROS. Todas estas luchas tuvieron siempre como centro la unidad de la clase trabajadora. El 14 de diciembre de 1948, fue derrocado el gobierno del general Castañeda Castro por el movimiento de los mayores del ejército y se erige el denominado Consejo de Gobierno Revolucionario. Una nueva etapa del reformismo desde el poder se inicia pujantemente en el país. La clase obrera tuvo que librar combates muy duros contra la demagogia social entronizada, la cual, a la vez que dictaba leyes de carácter social que venían exigiendo precisamente los trabajadores, aplastaba violentamente toda oposición surgida de las filas populares. De esta etapa, debemos recordar la participación activa de los trabajadores organizados ante la Asamblea Constituyente. Precisamente, en el capítulo de la Constitución de 1950, referente al trabajo y a la seguridad social, quedó la impronta del proletariado salvadoreño. Tal capítulo es una gran conquista, porque el derecho social fue elevado a la categoría de derecho constitucional. Bajo la égida de los golpistas del 14 de diciembre, el Ministerio de Trabajo se transformó en el instrumento político de la oligarquía para mantener dividido al movimiento sindical lo mismo que para corromper a determinados dirigentes de la clase obrera. Por otra parte, este ministerio, que durante largo tiempo fue servido por un individuo rabiosamente reaccionario, dirigió represiones selectivas en contra del sindicalismo independiente. En 1951, entre febrero y marzo, se pone fuera de la ley al CROS y la mayoría de sus dirigentes fueron expulsados del país. Surgió el Comité Pro Defensa de los Derechos Laborales. Nuevamente en septiembre de 1952, se desata una gran represión política dentro de la cual, naturalmente, se golpea fuertemente a la clase obrera. Nuevamente a muchos dirigentes se les saca al exilio. Se aprueba, en medio de la violencia, la mal recordada Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional, contra la cual la clase obrera mantuvo una lucha sin cuartel, hasta que fue derogada en 1957. El gobierno del coronel Osorio y luego el del coronel José María Lemus, aplicaron como norma dividir al movimiento obrero, porque sabían que dividiéndolo se le debilitaba. Para lograrlo se regalaron diputaciones, alcaldías, ministerios y otras canonjías, a dirigentes sindicales que se pasaron definitivamente a los brazos de sus amos oligarcas. De los 3 gobiernos de conciliación nacional, que se vienen sucediendo prácticamente desde 1961, han venido aplicando, en lo fundamental, la misma táctica divisionista de la clase obrera. Sin embargo, las masas trabajadoras desde hace algún tiempo han elevado su conciencia respecto a la unidad por la base. Y así es como los dirigentes divisionistas se han visto, poco a poco, aislados y marginados, hasta recibir el repudio de las masas. El camino de la unidad ha sido tomado y el proceso que se advierte actualmente es el de que en un futuro próximo se transforme en una realidad la Central Única de Trabajadores de El Salvador, lo cual vendrá a constituir un resonante acontecimiento histórico y a elevar la importancia de la clase obrera en el plano político del país. No cabe duda, pues, que la clase obrera salvadoreña ha demostrado, más que fehacientemente, a través de más de 50 años de lucha firme, tenaz, inflexible, prolongada y difícil, tener el pleno derecho histórico de encabezar la lucha por las transformaciones profundas de nuestro país. Tiene, en pocas palabras, el derecho a gobernar y darle el rumbo histórico que necesita El Salvador. Voz Popular. Quinta semana de abril de 1975. San Salvador. ¡Que viva la clase trabajadora! La lucha continúa.